conocen, ¿verdad? Y cualquier consulta me hacen saber, ¿no? Bueno, esta es una enfermedad tan antigua como el hombre, ¿no? O sea, esto es algo en sentido genérico, ¿no? Eh, ya Galeno había descrito la enfermedad 130 años después del nacimiento de Jesús, ¿no? ¿No es cierto? Y Albert Neisser en 1879, quien identifica al agente etiológico, o al agente etiológico de la enfermedad, ¿no? Y actualmente lleva la agente etiológico de la enfermedad de la hemorragia, la gonorrea, ¿no es cierto? Lleva el nombre de Hipococo de Neisser, ¿no? En honor a quien, el médico que identificó al agente etiológico de la enfermedad. Ahora, eh, proviene de las palabras griegas, ¿no? De gono, que significa semilla, ¿no es cierto? Bleno, moco, secreción mucosa, y reo, flujo, ¿no? O sea, es el blenosaje significa el flujo de una secreción mucosa, ¿no es cierto? De, de los gonococos, ¿no? Ahora, esta enfermedad es de distribución universal. En el mundo existe, en todo el mundo existe blenosaje, ¿no? Esta patología recibe también otros nombres, ¿no? Se la conoce como nombre de gonorrea, gonocosia, blemosagia, la gotita militar. Esto en alusión no que discrimina al profesional militar, sino que es más frecuente o era más frecuente en estos grupos, ¿no? De alta concentración, grupos edad. Y dentro del vocablo nacional, en la voz populi, particularmente en la cultura quechua, esto se conoce como la purgación, ¿no? O juchuyonjo, ¿no? Y por eso el diagnóstico también se hace sencillo. Si ustedes conocen estos tópicos, ¿no es cierto?, de la cultura andina, es probable que muchos pacientes ya vengan, ¿no es cierto?, ya con el diagnóstico realizado, ¿no? Esta enfermedad tiene elementos muy importantes. Es como decirles, es indicarles, recalcarles de que esta enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual de distribución universal, ¿no es cierto? Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuentemente atendida, o sea, con alta incidencia y de alta prevalencia, ¿no es cierto? Que además tiene aquí existe una buena noticia que existen múltiples esquemas de tratamiento con excelentes resultados, ¿no es cierto? ¿No es cierto? A pesar de que han sucedido cosas importantes en esta enfermedad. En 1976, cuando es el año en que se describe las primeras cepas resistentes a la penicilina. Es decir, antiguamente, para 1960 hasta primera parte de 1900, de la 1900 a la primera parte de la década del año de la década 70 se trataba con excelentes resultados con lo que es la penicilina, ¿no es cierto? La penicilina. Entonces, pero la elevada incidencia y prevalencia de esta enfermedad, ¿no es cierto?, hizo que y la mala aplicación de esquemas terapéuticos, ¿no es cierto?, con penicilinoterapia, hizo que este germen, esta bacteria, desarrolle resistencia. Y eso se determinó en 1976, cuando ya se tuvo y se identificó de que el bacilo de Neisser, ¿no es cierto?, era resistente a la penicilina, ¿no es cierto? Y a partir precisamente de la década de 60 es cuando existe una eclosión en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Esto concomitante a lo que surgió en esas décadas, ¿no? Esto del liberalismo femenino, ¿no es cierto? El que fue confundido tanto por el sexo masculino como por el sexo femenino, ¿no es cierto?, con libertinaje sexual, ¿no es cierto? Y esto hizo que se presente una elevada incidencia
de hemorragia, ¿no es cierto? Muy importante. Importante también recalcar que esta enfermedad, ¿no es cierto?, una vez que uno padece, no llega a producir inmunidad. Entonces, es posible y es muy probable y es muy frecuente actualmente que hayan recidivas, ¿no? O sea, de infecciones, ¿no? Por hemorragia y que hayan cuadros severos, ¿no es cierto?, de hemorragia crónica, ¿no?, a repetición, ¿no? Tanto por reinfecciones o por malos esquemas terapéuticos, ¿no es cierto?, de tratamiento, ¿no? En este sentido, no va a ser difícil definir la enfermedad, ¿no es cierto? Es sencillo. Es una enfermedad de transmisión, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto?, infecciosa, inflamatoria, de etiología bacteriana, producido por el bacilo de Neisseria, ¿no es cierto?, que es un gran negativo, ¿no? Esa es la definición de la enfermedad. ¿Qué hace el agente etiológico? El agente etiológico es el bacilo es el bacilo del diplococo gran negativo de Neisseria, ¿no es cierto?, identificado por Neisseria en 1879, ¿no es cierto? Es un bacilo que tiene las formas de granos de café y siempre vienen apareados de dos en dos, vistos por sus caras cóncavas, ¿no es cierto? Ustedes verán en la fotografía, no tiene cápsula. Esto es un excelente elemento biológico porque esto hace que esto no es soluble y además le hace más susceptible a los antimicrobianos, ¿no es cierto? Es muy sensible a la desecación, es decir, en medio ambiente, básicamente por más de 30 minutos en medio ambiente está inactivo, ¿no es cierto? Ahora, otra característica es que es muy lábil a la acción del calor, ¿no es cierto? Es muy lábil a la refrigeración y a los antisépticos. Es decir, con buenas medidas de bioseguridad es fácilmente controlable grandes afecciones a múltiples gentes, ¿no?, múltiples personas, ¿no? Ahora, esta enfermedad, ¿no es cierto?, así producida, tiende mucho a la cronicidad en casos de infección. ¿Cuál es la vía de transmisión de la enfermedad? Es exclusivamente genital, actividad sexual, ¿no?, actividad genésica. Esta actividad genésica puede ser homosexual o heterosexual. Es decir, afecta tanto a heterosexuales como a homosexuales, masculinos o femeninos, ¿no? A una relación sexual que puede ser genito-anal, genito-oral, un sexo masculino, femenino o genital exclusivo, ¿no? Y otra vía de transmisión que se presenta muy frecuentemente, ¿no es cierto?, particularmente en los hospitales públicos, es la transmisión del neonato, del recién nacido, ¿no? O sea, la transmisión de la enfermedad a través, ¿no es cierto?, o se produce cuando transcurre el producto de la gestación a través del canal del parto, ¿no?, el canal vaginal del parto, ¿no? O sea, por contacto, por contaminación. No se transmite en forma vertical. Entonces, si vemos estas formas de transmisión de la plernorragia, vamos a poder sencillamente hablar también de las formas clínicas que presenta esta enfermedad. Habrá una forma de transmisión heterosexual o homosexual, ¿no es cierto?, genital, genitogenital, digamos, en esa situación. Entonces, durante las manifestaciones clínicas, habrá una forma clínica de aquello y obviamente las manifestaciones clínicas consecuentes, ¿no? Otra forma de gonocosia se presentará en la forma anal, anosrectal, ¿no es cierto? La forma de gonocosia oral, o sea, la gonocosia faríngea que llamamos, y la forma de gonocosia del neonato o del recién nacido. Y las más raras, ¿no es cierto?, o no más raras, menos frecuentes, con incidencia menos frecuente, son aquellas formas de hemorragia sistémica, ¿no?, que aún desafortunadamente existen, pero son en menor incidencia que en décadas previas, ¿no? Entonces, tenemos un periodo de incubación generalmente de la enfermedad que media entre 7 a 10 días, ¿no? Y dependiendo de la vía, fundamentalmente, este periodo de incubación, la duración de este periodo de incubación
depende fundamentalmente de qué, de la vía de transmisión de la enfermedad, ¿no es cierto? En algunas formas clínicas es mucho más corta y en otras formas o de localización de la pleonotalgia es un poco más prolongada, como vamos a ver a continuación, ¿cierto? Entonces, dentro de eso tendremos una forma de pleonotalgia genital masculina, genital femenina, o local, extragenital. Entonces, en la locación extragenital podemos hacer referencia a la forma sistémica, a la conjuntival y a la forma de la vía respiratoria, que es la forma orofaringea, ¿no? Entre la intralocalización extragenital del agente etiológico, que es el gonococo de Neisser, ¿no? El diplococco de Neisser, ¿no? ¿Cuál opinas? Entonces, cuando afecta al hombre, ¿no es cierto? Entre el sexo masculino y el sexo femenino, ¿cuál de los dos, cuál de los dos pacientes presenta mayor sintomatología? La sintomatología es más exquisita, ¿no es cierto? Es el sexo masculino el que presenta o refiere mayor sintomatología y mayor signología que el sexo femenino, ¿no? Y este es un hecho epidemiológico muy importante a tomar en cuenta desde el punto de vista de la prevención. Entonces, en el hombre generalmente afecta, ¿no es cierto? Más frecuentemente, excepto en casos ya crónicos avanzados, afecta a la uretra. Y ustedes saben, desde el punto de vista anatómico, la uretra siempre se clasifica en uretra anterior y uretra posterior. ¿Cuál es el límite? El vero montano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué produce en el hombre? Generalmente lo que produce es una uretritis. ¿Y qué produce una uretritis? Sencillo, ¿no? Disuria. Disuria. Y la disuria, ustedes saben, se clasifica en disuria de acuerdo a la relación que tiene con el acto miccional. Puede ser disuria inicial, disuria terminal o disuria total, ¿no es cierto? Disuria inicial decimos cuando el dolor a la micción, ¿no es cierto?, se presenta al inicio de la micción. Y disuria final decimos cuando este dolor a la micción, ¿no es cierto?, se presenta en la parte final del acto miccional. Y disuria total cuando el dolor es sostenido durante todo el acto miccional, ¿no es cierto? En este caso, una uretritis anterior, ¿no es cierto?, ¿qué va a presentar? Una disuria de tipo inicial, ¿no es cierto? Una disuria de tipo inicial. ¿Qué más va a referir el paciente? El paciente va a referir secreción. Al inicio, esta secreción es de tipo mucosa filante, ¿no? Para en el curso de la evolución de 1 a 2 días, esta secreción se hace más intensa y en mayor volumen y francamente purulenta, ¿no? Purulenta, ¿no? Entre los síntomas más importantes. Lo primero que refiere al sexo masculino siempre es dolor, ¿no? Disuria, ¿no? Y finalmente los síntomas locales de este proceso infeccioso e inflamatorio que es la gonorrea, ¿no? Como verán aquí, entre otros síntomas que tiene. Proceso congestivo, edematoso, inflamatorio de lo que es la uretra anterior, el meato uretral en sexo, ¿no? ¿Cierto? Y la secreción purulenta, ¿no? En más raros casos llega a afectar a la uretra posterior, ¿no es cierto? Más, afortunadamente, más raramente produce aquello, ¿no? Un proceso inflamatorio grande, con gran repercusión a nivel del meato uretral en el sexo masculino. Y son raros los casos en que el sexo masculino afectado por el gonococo de Neisser, ¿no es cierto?, sea oligo o asintomático. Es excepcional. Siempre tiene una gran sintomatología y el dolor es importante, ¿no? En el sexo femenino, ¿no es cierto?, la sintomatología es escasa, es decir, es oligosintomática y hay ocasiones, situaciones en que es asintomática. Y cuando es sintomática, ¿qué refiere el sexo femenino? Generalmente, lo que refiere que es disuria. Disuria y la secreción a inicio igual mucosa y luego purulenta, ¿no es cierto? Francamente purulenta, ¿no es cierto? Y abundante, ¿no es cierto? Esto generalmente sucede, ¿no es cierto?, en un curso de evolutivo de aproximadamente entre 7 a 10 días. Es decir, las manifestaciones en el sexo femenino
demoran un tiempo más que en el sexo masculino en presentarse, ¿no? Ahora, además que este proceso infeccioso gonocócico en el sexo femenino de ser oligosintomático, ¿no es cierto? Oligosintomático, ¿no es cierto? Se caracteriza también porque generalmente no viene, en su presentación no es solitaria, no es única, ¿no? Generalmente viene acompañado de otro tipo de coinfecciones, como por ejemplo las clamidias o las micosis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Es una secreción purulenta, ¿no? A inicio igual mucoide, finalmente se hace purulenta, abundante, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Con síntomas locales, ¿no es cierto? O signos locales, ¿no es cierto? De proceso inflamatorio, el cuello uterino y el cuello cervical externo, el hocico de Tenca se ve edematoso, ¿no es cierto? Congestivo y abundante secreción, donde en esta fotografía, por ejemplo, vemos, ¿no es cierto? Podemos observar de que prácticamente el orificio cervical externo no se llega a identificar por la abundante secreción que presenta, ¿no es cierto? Además de esto, va a presentar, va a referir a la paciente síntomas relacionados con la actividad genética, es decir, dispareunia, dolor durante actividad sexual, ¿no es cierto? Este dolor en etapas como generalmente en el sexo femenino, esta enfermedad por ser oligosintomática o sintomática, tiene la cronicidad, muchas veces este proceso inflamatorio no se limita a la región genital femenina y va ascendiendo, ¿no? Y asciende y compromete al hipogastrio, ¿no? Donde se podrán probablemente observar o percibir, ¿no es cierto?, dolor en anesos, ¿no es cierto?, o dolor en la región suprapúbica o en la región lumbar, es decir, simulando lo que ya es una EPI, ¿no?, es decir, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y eso también conllevará probablemente alteraciones en el ciclo sexual difásico de la paciente, ¿no es cierto?, o sea, alteraciones en la regla catamenial, me refiero, ¿no? Cuando hablo de ciclo sexual difásico, ¿no? Como proceso de expansión del proceso inflamatorio gonocócico hacia la pelvis femenina, ¿no es cierto? Ahora, este proceso inflamatorio, infeccioso inflamatorio en el sexo femenino, muchas veces, ¿no es cierto?, al no ser diagnosticado oportunamente, no ser tratado oportunamente y adecuadamente, ¿no es cierto?, se produce una diseminación no solamente ascendental, sino también puede ser descendental, ¿no es cierto? Y cuando se produce una diseminación descendental, ¿no es cierto?, también puede ir a afectar a las glándulas de secreción de la esfera genital femenina, como son las glándulas de Skene y producir una skenitis, o afectar a las glándulas de Bartolino y producir una bartolinitis. Muchas veces cuando aún la paciente no ha consultado oportunamente, pueden llegar inclusive, ¿no es cierto?, a producir que es abscesos en estas glándulas. Entonces es un cuadro mucho más complicado, ¿no es cierto?, de tratar, ¿no es cierto? Y obviamente la probabilidad de existencia bacteriana es mucho más elevada, ¿no es cierto? Además de esto, de afectar, también puede afectar a la mucosa genital femenina, ¿no es cierto? Edema inflamatorio en el canal vaginal, ¿no es cierto? Lo que va a producir fundamentalmente la dispareunia. Y aquí tenemos fotografías de una bartolinitis, una skenitis, ¿no es cierto?, que son muy frecuentes, y los populares quistes de Nabok, ¿no es cierto?, muy frecuentemente como complicación de una blenodaje. Como les decía, esa es la forma de clínica que afecta específicamente a la vía genital, tanto masculina como femenina. Pero tenemos las otras formas clínicas, como habíamos dicho, la forma de presentación, otras formas de presentación clínica, en este caso la anorrectal, ¿no es cierto? Esta forma de gonocosia es más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino, ¿no? O sea, es más frecuente en los heterosexuales que en los homosexuales. ¿Qué complicaciones tiene? Manifestaciones clínicas como congestión, edema, ¿no es cierto? Dolor a la defecación, ¿no es cierto?
prurito intenso, ¿no es cierto? Tenesmo, o sea, sensación de cuerpo extraño en el recto, eso es tenesmo, y la secreción purulenta, ¿no es cierto? O rectal, obviamente, y que en ocasiones suele presentarse con escaso sangrado rectal, ¿no es cierto? Hemorragia rectal. Luego tenemos la forma de gonocosia de la vía oral, entre las formas de gonocosia extragenital, ¿no es cierto? La faringitis, ¿no es cierto? La faringitis. Generalmente esta faringitis, obviamente el medio de transmisión, obviamente la relación sexual orogenital, ¿no? Masculino o femenino, homo o heterosexual. Ahora, uh, esta forma generalmente son formas leves, ¿no es cierto? Leves y oligosintomáticas, ¿no es cierto? Y cuando es sintomática, lo que más produce, ¿qué es? Lo que más produce es la presencia de infartación ganglionar cervical anterior. Infartación cervical ganglionar anterior, ¿no es cierto? Que generalmente se llega a resolver espontáneamente y cuando afecta, ¿no es cierto?, ¿qué produce? Una disfagia, ¿no es cierto?, porque existe un proceso inflamatorio localizado en la faringe, fundamentalmente en la orofaringe, ¿no es cierto? Edema, congestión, ¿no es cierto? Y generalmente este tipo de faringitis gonocócica va acompañado o viene concomitantemente con procesos micóticos, ¿no? Es decir, es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Como aquí vemos esas placas micóticas gigantes, abundantes, ¿no? En el paladar, ¿no? Otra forma clínica, que ya dijimos que es más frecuente es casi exclusivamente presentación en el recién nacido, en el neonato, ¿no es cierto? Esta forma clínica que se adquiere, o el neonato adquiere, ¿no es cierto?, cuando se produce el acto del parto y este transcurre a través del canal del parto en una paciente que haya padecido o que esté padeciendo plenorragia o gonorrea, ¿no es cierto? ¿Por qué se caracteriza? Como ustedes verán, se caracteriza porque produce gran edema palpebral, es bipalpebral, es decir, afecta tanto al párpado superior como al párpado inferior, ¿no es cierto? Además de que le va a producir gran congestión de la mucosa conjuntival, es decir, está rojo, está hiperémico, ¿no es cierto? Va a producir gran retención de edema en esta mucosa ciliar, ¿no es cierto? Lo que llamamos quemosis, ¿no es cierto? Y gran secreción purulenta, es decir, legañas, ¿no? Legañas, ¿no? Legañas abundantes, ¿no? Y otras formas, y cuando esta enfermedad afecta a la embarazada, ¿a qué predispone? Predispone a que la embarazada que padece de hemorragia, ¿no es cierto?, pueda transcurrir durante el último trimestre del embarazo con ruptura prematura de membranas, parto prematuro o corioamnionitis, ¿no? Muy frecuentemente. Y en el recién nacido, ¿no es cierto?, es probable, ¿no es cierto?, que si este viene de una madre inmunodeprimida, el paciente sea inmunodeprimido, el recién nacido, y lo puede llevar a un cuadro de septicemia o de sepsis, ¿no es cierto?, neonatal por gonococo, ¿no es cierto? Y esto generalmente ocurre cuando el paciente, el recién nacido, no solamente ha contaminado la vía, se ha contaminado, contagiado activamente por vía ocular, sino también por contaminación del cordón umbilical, ¿no es cierto? Y cuando decimos septicemia o sepsis, estamos diciendo la presencia de la bacteria en el torrente, o sea, la presencia de bacterias de la gonorrea, o sea, del Diplodocus DNS, viables en el torrente circulatorio. Y esa es una forma severa, ¿no es cierto?, de blenorragia neonatal, ¿no? Y aquí tenemos las manifestaciones de una blenorragia neonatal. Ustedes podrán ver que, como les decía, es una sintomatología que se caracteriza por edema palpebral, bipalpebral, tanto al párpado superior como al párpado inferior, una mucosa conjuntival con quemosis, es decir, con retención de líquidos por edema, y inyección conjuntival, ¿no es cierto? Y abundante secreción purulenta, ¿no?
¿no es cierto? Abundante secreción purulenta, y el rash cutáneo que en ocasiones no es muy frecuente que suele presentar el paciente. Muchas veces estos grados severos de hemorragia neonatal llegan a tener pronóstico funcional malo en los niños, ¿no? Porque llegan inclusive a perder el ojo, a perder el órgano de la visión, que es el ojo, ¿no? Y luego tenemos la gonorrea o la plenorragia sistémica, ¿no? Es decir, en que independientemente cuál haya sido la puerta de entrada de la plenorragia del dipococo de Neisser, ¿no es cierto? Dependiendo de que sea un inmunodeprimido o el inocuo, o sea, el número de bacterias en la secreción contaminada, la secreción biológica que ha transmitido la enfermedad, sea elevada, ¿no es cierto? No solamente se caracteriza porque afecta a un órgano determinado, sino afecta a más de un órgano, ¿no es cierto? Entonces puede tener múltiples localizaciones que eliminar por presentar o por desarrollar un cuadro clínico severo aparatoso, ¿no es cierto? Y en esto, los órganos más afectados generalmente son las articulaciones, ¿no es cierto? Y la piel. Además de que tiene generalmente en esto una localización hepática, ¿no? Entonces, y cuando afecta a la glándula hepática, por la causa anómala de tipo de conocemos como que es el síndrome de Curtis, ¿no? Que se caracteriza ¿por qué? Que se caracteriza porque produce, obviamente, ictericia, elevación de las transaminasas, ¿no es cierto? Y un proceso séptico. Es decir, cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de leucocitosis, hiperglucemia, incremento de la procalcitonina, ¿no es cierto? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, todo un complejo de síntomas que desaremos al hablar de sepsis, ¿no? Y como los segmentos más afectados son, ¿no es cierto? Dijimos la piel y las articulaciones. Y cuando afecta a las articulaciones más afectadas son generalmente las de las rodillas, tobillos y las muñecas, ¿no? ¿Y qué va a producir? Artritis supurativa. ¿Y qué manifestaciones tiene? Obviamente, dolor articular. Con ese dolor articular, ¿qué va a presentar? Un proceso inflamatorio, edema de la articulación o de las articulaciones afectadas, ¿no es cierto? Este edema va a producir un proceso flogístico, ¿no es cierto? Que va a producir limitación funcional con edema, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y este dolor va a ser migratorio entre las articulaciones comprometidas por el dipococo de Neisser, ¿no? Como manifestación sistémica de la enfermedad que va a presentar fiebre, ¿no? Fiebre. Y la fiebre es una manifestación de bacteriemia, ¿no? Es decir, la presencia de la bacteria viable, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo, en este caso del dipococo de Neisser, ¿no es cierto? Y finalmente terminará por producir ¿qué? Un absceso en las articulaciones o en la articulación afectada, ¿no es cierto? Es la artritis supurativa de los adultos secundaria a dipococo de Neisser, ¿no? Afortunadamente, esta forma clínica sistémica actualmente es poco frecuente, ¿no? Gracias a las múltiples opciones terapéuticas antimicrobianas con que disponemos, ¿no? Una vez que conocemos las manifestaciones clínicas de la plenorragia, ¿no es cierto?, toda la parte epidemiológica, la sintomatología, la sintomatología, que nos toca realizar. Confirmar nuestra impresión de que hasta ahí estamos en condiciones de elaborar una presunción, una impresión diagnóstica. Ahora tenemos que confirmar nuestra, nuestra impresión diagnóstica. Y para esto, ¿a qué acudimos? A los métodos de diagnósticos auxiliares. Y para esto, ¿qué solicitamos? Fundamentalmente, tinción de Gram y cultivo. Pues ustedes podrán observar, ver y reflexionar sobre el tema que sí se puede realizar diagnóstico clínico, impresión diagnóstica clínica con un buen nivel de certeza clínica, ¿no? Para un tratamiento exitoso, ¿no? Y como ya les decía, ¿no? ¿En qué se basa la impresión diagnóstica? En una adecuada elaboración o en la elaboración adecuada de la historia clínica, ¿no es cierto? Es decir, epidemiológicamente ustedes saben qué grupo etario es más afectado, en qué tipo de población es más frecuentemente afectada, ¿no es cierto?
Y desde el punto de vista de la procedencia también es importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces, ya les dije, el paciente o los pacientes o la paciente ya acude a consulta con el diagnóstico incluido, ¿no? Cuando dicen, en quechua obviamente, ¿no? En la lengua materna, ¿no es cierto? De cada región, ¿en qué estás viniendo? Y muchas veces, ¿por qué está viniendo? Y ya te dicen, estoy con mi purgación o con mi huchuyonco, ¿no? Entonces ya saben de qué se trata, ¿no? Para no realzar una inútil e ineficiente, exuberante filiación o motivo de consulta del paciente, porque es un tema que en muchas sociedades, en algunos grupos familiares todavía son considerados como tabús, ¿no? Entonces, hay poca comunicación de este tipo de patologías, ¿no? Entonces, y antes de hecho, lo más adecuado es siempre confirmar la impresión diagnóstica, ¿no? Lo más indicado, siempre hay que tratar de hacer el tratamiento etiológico de la enfermedad. Y para eso, ¿qué necesitamos? El examen complementario de mayor rentabilidad diagnóstica y sencillo, económico y rápido, no dura más de 15 minutos, es realizar en todos los casos agudos, ¿no es cierto?, tinción de Gram. Y si en la región, por ejemplo, en Potosí, existe mucha relación de que información, antecedentes de que existen gonococos altamente resistentes, entonces la indicación será, además de la tinción de Gram, ¿no es cierto?, solicitar cultivo antibiograma para gonococo, ¿no es cierto? Entonces, y el medio más utilizado para esto es el medio de Thayer-Martin, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, la tinción de Gram. ¿Y cómo se procede para eso? Hay que proceder a tomar muestras. Sencillamente se puede hacer un consultorio externo, ¿no? Y en el caso del sexo masculino, necesitamos un hisopo, ¿no es cierto? Un portaobjetos, introducir el hisopo hacia la uretra anterior, 1 centímetro aproximadamente, rotar una vez tener aquello, rotar el hisopo 360 grados, retirar, extender la muestra en la placa estéril, ¿no es cierto? Y proceder al fijado, tinción de Gram, tratamiento de tinción de Gram y observar, ¿no? ¿Y qué vamos a observar? Es un bacilo Gram negativo. Es un bacilo Gram negativo de color rosado, ¿no es cierto?, que vienen siempre apareados de 2 en 2, por eso se llama Diplococcus de Neisser, ¿no es cierto?, que vienen siempre vistos por su cara cóncava, ¿no es cierto? Y eso es todo. Con esa simple tinción de Gram podemos iniciar ya tratamiento específico, ¿no? Es de alta sensibilidad y alta especificidad. El de especificidad mayor al 90% obviamente es el cultivo. El cultivo en todos aquellos casos de gonorrea o hemorragia crónica, recidivante o de infección iterativa, ¿no es cierto? Cultivo. ¿Qué más de cultivos existen generalmente y cuáles son de mayor rentabilidad diagnóstica, de alta sensibilidad y alta especificidad? Agar de Thayer-Martin, como les decía, agar sangre, agar chocolate, ¿cierto? Y siempre es bueno combinar eso con medios de cultivo para clamillas, ¿no? Porque generalmente vienen concomitantemente coinfectadas, ¿no es cierto?, con secreciones de clamidiasis. Y luego de esto, tratamiento. Y el tratamiento puede iniciar con tinción de Gram o mejor si es con cultivo y antibiograma, pero yo creo que hay que ser eficientes en esto y ahí iniciaría con tinción de Gram, ¿no? Excepto en aquellos casos que se trate de una infección recidivante, además de crónica y iterativa, ¿no? El tratamiento es sencillo, ¿no? El primer elemento es abstinencia de actividad genética durante el tratamiento, ¿no? Actividad genética, evitar mayor contagio, ¿no? O sea, evitar actividad genética durante el tratamiento. Y para aquello, el segundo es el tratamiento, medidas higiénicas, ¿no es cierto? Lavado de las regiones genitales, porque, ¿no? Con antiséptico adecuado, ahora tenemos múltiples opciones en la farmacopea aquello. Y tercero, lo más importante, el tratamiento antimicrobiano. Al tratarse de una enfermedad bacteriana, el tratamiento es un antimicrobiano. Antimicrobianos existe actualmente una gran cantidad de antimicrobianos que pueden ser prescripciones, ¿no es cierto? Entonces, los de primera opción siempre son las cefalosporinas de tercera generación. Entonces tenemos la cetiazona. La cetiazona, ustedes saben, es una cefalosporina de tercera generación cuya presentación viene en ampollas de 1 gramo, ¿no es cierto? La dosis es de 250 miligramos
administradas por vía intramuscular, ¿no es cierto?, en dosis única, ¿no? Otra opción es, entre las cefalosporinas, es la cefixime, ¿no es cierto?, que viene en cápsulas o en comprimidos de 400 miligramos en dosis única, ¿no? Otra opción constituyen los macrólidos. Dentro de los macrólidos, ¿cuál es el macrólido indicado para tratamiento de hemorragia? Es la acitromicina. Ustedes dirán que la acitromicina, al grupo de los macrólidos corresponden los principios activos de la eritromicina, la acitromicina, ¿no es cierto? Y el espectro de acción de estos fármacos es solamente, como dice la literatura, es gran positivo. Entonces, ¿por qué estaría indicada la acitromicina para tratar de hemorragia, que es un bacilo gran negativo? Esta pregunta se las remito a ustedes, y los que puedan hacerme llegar un trabajo, ¿no es cierto?, de la respuesta, que es fundamentalmente de origen químico, ¿no es cierto?, y es corto, no les va a llamar más de 3 renglones, ¿no es cierto?, me hacen llegar a mi número de WhatsApp, ¿no es cierto?, solamente voy a aceptar aquellos trabajos que tengan buena evidencia científica. Los demás que sean copiar, pecar de Wikipedia, esos trabajos, no, ni los he visto, ¿ya? Entonces, ¿y cuál va a ser la bonificación? Un punto sobre el primer parcial, ¿no? Y finalmente, otra opción terapéutica, tenemos al grupo de los macrólidos. De las quinolonas, las fluorquinolonas. Entre las quinolonas recomendadas para el tratamiento están, fundamentalmente, el ciprofloxacino y el levofloxacino. Esto no quiere significar que no se puedan recomendar, indicar el levofloxacino, ¿no? Pero las con mayor eficiencia y eficacia terapéutica son estos, entre las fluorquinolonas, el ciprofloxacino y el ofloxacino. El ciprofloxacino, ustedes ya saben, viene en presentación de vía parenteral, oral, suspensión, ¿no es cierto? En vía parenteral viene en ámpulas de 200 miligramos, vía oral en comprimidos de 500 miligramos, ¿no es cierto? Y el ofloxacino en comprimidos de 400 miligramos, ¿no? Obviamente, en este grupo farmacológico, tener siempre en cuenta de que tienen algunas limitaciones en la prescripción. Por ejemplo, en las embarazadas, ¿no? Ha demostrado que en el primer trimestre pueden producir efectos deleterios contra el producto de la gestación. Y obviamente también en los adolescentes no puede ser prescrito por aquello de que produce consolidación del cartílago de crecimiento o de conjunción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un paciente con hemorragia de 15 años estará, el uso, la prescripción, la indicación de quinolonas estará limitado, ¿no es cierto? Obviamente, por aquel mismo hecho, también una embarazada durante el curso de los 9 meses de embarazo, ¿no? Porque puede producir la osificación del cartílago de conjunción, de crecimiento del producto de la gestación, ¿no? Y finalmente lo más importante en esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es la prevención. La prevención siempre recomienda la monogamia, ¿no es cierto?, o la actividad genética con pareja conocida, ¿no es cierto?, o estable, que se llama, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué es? El uso consistente, no como dice aquí, uso apropiado del condón, o sea, uso consistente y adecuado del preservativo. Cuando hablamos del preservativo, nosotros nos queremos referir en sentido genérico, es decir, debe ser esto exquisito, ¿no es cierto?, consistente, ¿no es cierto?, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, ¿no? Y de hecho tenemos, por ejemplo, porque si ustedes van a, es que este es un problema de asuntos de género, ¿no? Cuando hablamos de preservativo, asumimos que el único responsable es el sexo masculino. Y considero, desde mi humilde punto de vista, esto debe ser horizontal, ¿no es cierto? Debe ser consistente tanto, ¿no es cierto?, en el sexo femenino como en el sexo masculino, ¿no es cierto? Y pesquisa y tratamiento de oligosintomáticos, o sea, de contactos, ¿no? Es importante, ¿no?, para evitar una mayor diseminación de la enfermedad por las complicaciones que podría tener. Una de las complicaciones que podría tener a posteriori, cuando el proceso infeccioso es recidivante, iterativo, ¿no?,
porque existe en esos casos, lamentablemente, es la esterilidad, tanto masculina como femenina, más frecuentemente femenina, por eso de complicaciones como la EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria, obstrucción de los oviductos, ¿no? Por proceso inflamatorio y querativo secundario a la hemorragia. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes. Tienen la palabra. Bueno, los que desean hacer su, llegar a su trabajo, por favor, a mi número de WhatsApp, solamente hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Trabajo con bastante evidencia científica. Otros trabajos ni los voy a revisar. Muchas gracias, buenos días, que tengan buen resto de jornada. Hasta el día de mañana.